Eso. Bueno, ya estamos grabando. Muy buenos días, muy buenas tardes a todos. Volvemos otra vez a poner primera con nuestras leyes universales, el eneagrama y la naturaleza en este taller de aceptología que comenzamos a principios de año. Y que bueno, yo creo que la vida nos está poniendo escenarios fantásticos y tal para practicar la aceptología y tal, ¿no? Es decir, siguen ocurriendo cosas increíbles, o por lo menos aquí por mi zona y tal, ¿sabes? De repente esto parecía Siberia, ¿no? Y el confinamiento ha tenido que ser obligado, no voluntario, ¿no? Y por otro lado también están ocurriendo muchas otras cosas, tanto particulares como personales, como sociales, que podríamos estar viendo como una oportunidad para empezar a practicar, ¿no? Pero bien, ha habido muchas consultas y me ha dado la impresión, y además es absolutamente normal, que todavía el término aceptología no está pillado. Debo decir, y Jorge, bueno, aprovecho para saludarte a ti primero. Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Isa? Qué gustazo regresar nuevamente por acá con este 2021, con energía renovada, muy contentos, felices de seguir compartiendo. Quería decir eso, que llevamos muchísimos años, y también Felipe. Hola, Felipe, ¿cómo estás? Hola Isa, muy bien, aquí haciendo un curso avanzado de esquimal, pero muy bien, contento. Eso es. Estamos en el colegio y tal, la vamos pillando, ¿no? Porque con Felipe también, con Mario y con Jorge, y con Ana. ¿Cómo estás, Ana? Hola. Hola, ¿Eh? buenas noches. Bien, pues como dice Felipe, en Alaska. Estamos aquí. Alaska, ¿no? Sí, yo Sí, en Siberia y tal, una amiga mía en adaptándonos a las nuevas. Islandia. Sí, sí, tal cual. Muy bien. Hablando muchos años sobre aceptología, pero a nosotros también nos ha costado, y vosotros, Felipe, Mario, Jorge, Ana, estaréis de acuerdo conmigo en que nos ha costado también pillar exactamente qué es la aceptología, porque algo que no te han enseñado cuando eres pequeño y que derrumba de una manera tan brutal un sistema de creencias que además he entrenado incluso durante tantos años, cuesta pillarlo, ¿no? Entonces, si os parece, vamos a tratar entre los cuatro, entre los cinco, de dar nuevas definiciones y tal, poniendo ejemplos que puedan no sé, dar un poquito más claves sobre qué es la aceptología, si os parece. Entonces yo voy a comenzar hablando sobre una consulta que he tenido en la que, bueno, pues una persona estaba muy preocupada porque, bueno, estaba teniendo graves conflictos con su novio y pensaba que la aceptología quería decir que ella tendría que aceptar que su novio en un momento dado la insultara. Y entonces, bueno, pues nada más lejos, ¿de acuerdo? Que eso no es aceptología, para nada. Eso es dejarse humillar, y eso es tener muy poca valoración y muy poca autoestima de uno y tener unas correspondencias, además, bastante malas. Es decir, hay que ponerse las pilas porque la ley de la correspondencia dice que lo que te ocurre te corresponde por cómo estás, no porque haya un castigo divino o porque haya algo terrible, ¿no? Un Dios vengador, no, es física. Entonces, lo primero que tiene que mirar uno y tal es la correspondencia que está teniendo y aceptar la correspondencia que está teniendo. Si uno es correspondiente con ser insultado o con ser faltado el respeto o con ser invadido o humillado, uno tiene no que pensar que el otro es muy malo, sino ¿por qué me está pasando y para qué me está pasando esto? Que son dos buenas preguntas que te sacan completamente de lo que hablaremos luego, que es el sufrimiento, que es una interpretación mental equivocada de la realidad objetiva que se está produciendo. Entonces, la aceptación, lo que le terminé yo diciendo, y ahora pues, te paso la palabra a Mario, es que, por ejemplo, una de las cosas que podría hacer ella para poder entrar en aceptación es revisar un poco de su biografía las cosas que no acepta. Su madre, su padre, su familia, su apellido, su raza, su estatus social, porque además ahora tengo también a otra persona y tal que no acepta haber nacido donde ha nacido y está muy enganchada con eso.
Quiere decirse que la aceptación del pasado puede significar si soy baja, si soy fea, si soy alta, si soy como sé. Es decir, aceptar, situarse en un estado de pegarle un carpetazo a cualquier enganche emocional o mental que pueda estar haciéndote interpretar de una manera subjetiva y equivocada la realidad. Y entonces uno entraría en aceptación. Es decir, que queda muchísimo trabajo para poder aceptar un presente en el que no te insulten. Y bueno, esta es mi explicación en la medida en que he sabido y podido hasta ahora mismo. Así que si te parece, Mario, me complementas y luego lo hacemos todos. Muy bien. Hola a todos. Bueno, pues de nuevo estar aquí es una alegría para mí y poder compartir con todas las personas afines a todo este desarrollo espiritual que estamos en ello, ¿no? Yo tampoco soy ningún maestro. Como decía Isabel, pues llevamos unos poquitos años de más pues haciendo reflexiones sobre este tema que es muy difícil. La aceptología es todo un desarrollo de años y bueno, pues lo importante es dar el primer paso, empezar a andar y tener paciencia. La aceptología, pues lo que decíamos el otro día, hay aceptología cuando hay transformación, cuando ya no se sufre, cuando uno comprende que la situación es la correspondiente. ¿Que es fácil? Pues no es fácil, efectivamente, pero cuando es como aquello que no me acuerdo que sabio budista, algo así, decía, bueno, te perdono, pero no porque te lo merezcas, sino porque yo no quiero perder mi paz. Pues esto es un poquito lo que viene a ser la aceptología, es decir, llegar a esa conclusión de que yo tengo que estar bien, tengo que estar en mi centro, tengo que estar en mi paz y sé que tú estás haciendo lo mejor que sabes hacer porque tu ignorancia no te permite hacer otra cosa y yo también tengo que ser consciente de que soy correspondiente con esta situación y hay que ver por qué soy correspondiente con esa situación. Y ahí es donde viene el trabajo. Entonces, de alguna manera, aunque no es agradable que una persona te insulte ni te amenace ni nada de eso, pero te está reflejando algo que tú tienes ahí en el subconsciente, algo que ya Jung lo apuntaba, ¿no? En ese inconsciente colectivo, o ese inconsciente que todos tenemos, eso sabe mucho más Isabel que yo, que es psicóloga. La sombra, Sombra, efectivamente, entonces hay algo que te está sacando a la superficie, que te está haciendo ver que tienes algo que comprender y algo que trabajar, simplemente. Es así, de alguna manera no es que le des las gracias porque te insulte, pero de alguna manera te está haciendo ver, te está amplificando una señal que tú tenías un poquito dormida ahí. Poniendo luz en la sombra. Efectivamente, entonces... A eso nos dedicamos las parejas todo el tiempo entre nosotros. Sí, bueno, ya decíamos el otro día que las personas que están más cercanas a nosotros, los familiares, las personas que conviven con nosotros son los que más amplifican la señal, porque son los que están más cerca y evidentemente pues son las personas de primer nivel, de nivel más intenso. Entonces, pues es un trabajo de años, pero no hay que cejar en el intento y hay que tener paciencia y irse trabajando poquito a poco y no querer pasar del 0 al 100 en un segundo, porque no va a ser fácil. La aceptación de las cosas agradables es facilísimo y nosotros no vamos a hacer algo fácil. No, claro, es que lo agradable se acepta fácilmente, es que no es un que trabajo. Sufrir es lo fácil. Sí, el sufrimiento sirve sobre todo para darse cuenta del nivel de ignorancia que tenemos. O sea, yo siempre diré que a Jesús de Nazaret era imposible ofenderle, pues era una persona tan desarrollada, era un ser que nos superaba en todo, pues no le podías ofender. Pues esto es el camino, o sea, yo soy el camino, pues ese es el trabajo. Es decir, llegar a ese nivel de paz interior donde tú eres consciente de que los demás que te rodean son imágenes tuyas, que estamos todos entrelazados desde el punto de vista físico, material, que también está ahí demostrado. Entonces, pues comprensión, paciencia y mucha disciplina. Lo que decíamos, y mucho preguntarse, hacerse buenas preguntas. Sí, es decir, esto que estabas diciendo, ¿no? Lo que me está pasando lo tengo que aceptar si me doy cuenta de que hay una explicación. Claro. La aceptación necesita una comprensión. No puedes aceptar aquello que no comprendes. Exacto. Es imposible. Exacto. Entonces, a las buenas preguntas llegan buenas respuestas, por ejemplo. Claro. ¿Y por qué me tiene que pasar siempre a mí? Eso sería una terrible pregunta. Ese es el nivel de culpa ya cuando estás echando la culpa al de arriba, ¿no? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Bueno, pues algo no es que hayas...
Qué interesante, aparte de desagradable, porque la aceptación también, tiene también su lado en el que uno acepta que uno está bien. Claro, Es muy efectivamente. interesante que cuando uno esté bien, uno acepte que esté bien y tal, ¿no? Y que cuando le suceden cosas agradables lo aprecie y se haga protagonista de esas cosas agradables y tal, porque eso también es el lado bonito y tal, ¿sabes? Si hay un lado oscuro, quiere decir que hay un lado de luz, ¿no? Indudablemente. Y además los Muy dos bien. pertenecen a la misma energía que es el amor absoluto. O sea, tanto una cosa como otra es puro amor. Lo que pasa es que la parte oscura pues es más desagradable, efectivamente. Hay que intentar irse al lado luminoso siempre porque es más agradable. Pero, Hay una manera de ser humano y ser más ser humano, que es la capacidad de decidir cómo interpretas. efectivamente. Lo del famoso Ixa, ¿no? Es el hecho es neutro, la interpretación que hagas de ello es lo que te lleva a culpar o a tener un sentimiento y a... Y los animales no, y ahora hablaremos con Felipe y tal sobre ese tema, ¿no? Sabes, sobre lo de cambiar de opinión o lo de interpretar de otra manera, ¿no? Esto, muy bien. Jorge, pues, ¿qué nos puedes decir tú que nos aporte a lo que acabamos de estar conversando Mario y yo sobre aceptación? ¿Qué es la aceptación? Pues sí, a mí me ha venido un ejemplo para tratar de aterrizarlo también desde otra índole, Isa, ¿no? Vamos a poner de ejemplo ahora el ámbito empresarial, ¿no? Se me ocurre montar una empresa, me asocio con una persona que en su momento consideré yo que era digna de toda mi confianza, quizás una persona que conozco de muchísimos años, ¿no? Y montamos una empresa y los primeros 2 años nos va muy bien, ¿no? Logramos juntar una cantidad considerable de dinero y el tercer año esta persona defrauda a la compañía. Roba muchísimo dinero, ¿no? La desfalca completamente, ¿no? Y me deja a mí con un problemón. Se lleva el dinero, se va y me deja a mí con un problemón. Entonces ahí, ¿qué correspondería hacer o qué tocaría hacer de acuerdo a esta idea de la aceptología, ¿no? Entonces, ¿qué me toca entonces a mí? Me toca cruzarme de brazos, me toca agachar la cabeza y no hacer absolutamente nada, ¿no? Simplemente acepto que eso es lo que tenía que suceder y ya, ¿no? O cómo podríamos enfocar desde la visión de la aceptología, ¿no? Bueno, lo primero es, como tú comentabas, Isabel, es tratar de entender qué fue lo que me llevó a mí vivir esta experiencia, por qué me hice yo correspondiente con esta experiencia, ¿no? ¿Qué tengo que aprender yo de esta situación, ¿no? Quizás fui demasiado cauto al momento de tomar esa decisión, quizás me dejé llevar por un estado emocional, no hice un análisis realmente adecuado cuando decidí asociarme con esta persona, no me encontraba yo emocionalmente bien en ese momento, ¿no? En fin, pueden ser muchas situaciones, pero a la par de que yo hago toda esa revisión interna, perfectamente puedo yo también contratar un buen abogado, puedo meter una demanda, puedo llamar a un juez, puedo llamar a la policía, etcétera. Y entonces, por un lado, va a ir procediendo la demanda fiscal o la demanda judicial, o sea, lo que se tenga que hacer de acuerdo a las leyes que tenemos establecidas, ¿no? Pero al mismo tiempo me hago yo una revisión de para qué o qué me hizo correspondiente a mí con esta experiencia. Y además, también reconozco primero que ya no esté ese dinero. Yo no sé si la demanda va a prosperar, si lo voy a poder recuperar o no lo voy a recuperar, pero al menos en los siguientes 12 meses o 24 meses ese dinero no existe. Por lo tanto, me hago con esa situación, me adecuo a esa situación, quizá tenga que bajar mi nivel de gastos, quizá tenga que hacer algunos cambios porque ese dinero ya no existe. O sea, independientemente de que esto, de que yo no haya tenido nada que ver, simplemente ya no existe, ya no se encuentra en mi realidad en ese momento, ni la compañía de ese dinero. Entonces tengo yo que fluir con lo que se está presentando en este momento, hacerme cargo de ello y dejar que prospere pues la demanda o lo que yo haya tramitado por la vía judicial o por la vía civil. Pero iríamos muy bien y tal, estaríamos pasando un buen examen y tal, porque menudo examen sería ese, ¿verdad? Estaríamos pasando bien el examen si adoptamos esta segunda actitud. Quiere decirse que nos podríamos hacer correspondientes efectivamente con un buen abogado y tal, y con una no tan difícil resolución.
Es verdad, así es verdad. Y sobre todo hacer también la revisión, porque a lo mejor en este caso el personaje se llama Fabián, se llama Manuel, se llama Gabriela, ponle tú el nombre que tú quieras, ¿no? Pero en realidad él solamente fue quien ejecutó algo que tenía necesariamente que ver conmigo, ¿no? O sea que pues, si no hubiera sido él, a Esto lo se mejor hubiera llamamos sido ejecutores de otra persona. función. Ejecutor de Entonces, función. en realidad, efectivamente, o sea, él fue el que Está ejecutó cumpliendo una eso función. que era necesaria para que yo tuviera un aprendizaje. Entonces, entre más rápido aprendamos ese aprendizaje, más rápido saldremos de situaciones de esta índole. Y sobre todo no perderemos, yo siempre me acuerdo de una conferencia en la que decía alguien que íbamos con un enorme saco que se llama tiempo. Y que ese saco tenía un agujerito y por ahí tal se iba escapando, ¿no? Y ese agujerito se agrandaba o se achicaba en función de cuánta energía vital perdemos en cosas inútiles. Y ahora pasaremos, cuando escuchemos a Felipe y a Ana, a hablar un poco sobre la inutilidad del sufrimiento y la importancia del sufrimiento. Felipe, la aceptación, la aceptología, ¿qué podemos aprender en la ley de la naturaleza y qué podemos aprender de la naturaleza de aceptología? Bueno, pues a ver, yo partiendo un poco uniendo un poco lo que has hablado tú, Mario y Jorge, basándonos en esto de la importancia de la correspondencia, que además es un tema que hemos tocado y hemos macerado mucho en estos encuentros que tenemos claro pues y lo hemos dicho también muchas veces, que lo que me corresponde es que me ayuda a evolucionar, luego pues vendrá el trabajo de cada uno. Yo yéndome un poco a lo práctico y sabes que a mí me gusta ser muy práctico y mi trabajo con la naturaleza me obliga a ser muy práctico también. Cuando yo me pregunto lo que me corresponde, no me corresponde, en vez de meterme en tantos líos y a veces sufrimientos, que ahora vamos a hablar también de sufrimiento y como echarme piedras encima sobre por qué me corresponde o no, es un poco lo que yo trato de hacer, es hacerme la pregunta, es cómo hago para poner eso que me pasa a favor mío, en vez de en contra, que eso que me suceda, sea lo que sea bueno, sea malo, sea lo que sea, Que no te me importa. insulten, que te Lo que insulten. sea, que venga de una persona, venga del sistema, venga de lo que sea, me da igual, que venga ahora mismo de la naturaleza, lo que sea, yo cómo hago para que eso esté a favor mío y no en contra. Voy a coger los elementos de eso que me ayuden a que estén a mi favor. Y una de las cosas que yo he aprendido y que lo he dicho mucho cuando yo trabajo con caballos es lo más importante, y es una cosa que entre más practico, digamos que más me relaja mi cuerpo, mi espíritu y mi alma, es esa que yo uso mucho la frase de aprender a ceder, porque tendemos mucho a agarrarnos a las cosas, a luchar, a siempre tener la razón, a siempre argumentar. A querernos salir con la nuestra. Siempre soy yo el que gano. Y el arte de aprender a ceder es que relaja el alma realmente. Es un arte, no es fácil aprender a ceder porque ahí sí que le damos una patada al ego y ahí sí que el ego dice, compadrito, pero en la naturaleza y cuando trabajas mucho con animales, te das cuenta, y cuando observas mucho animales te das cuenta que el éxito de una comunicación en la manada es que son más felices porque cada uno cede en lo que tiene que ceder, pero es que el ser humano ahí nos complicamos muchísimo, y a mí me ha enseñado mucho la vida, y la aceptología yo la llevo mucho por ese lado, es que tengo que aprender a convertir los elementos en herramientas en vez de luchar con el elemento. Llama el elemento que quieras, pero conviértelo en una herramienta. Eso lo enseña la naturaleza, indudablemente. Claro, que sea lo que práctico. sea. Es que es práctico, lo que acabas de decir es práctico. Es decir, Sí, primero ahorra tiempo y energía vital. Y lo que pasa es que es verdad que cuando uno dice aprender a ceder, el ser humano se lo lleva o al tema de perder el estatus, a perder el control, a perder un poco lo que sea, y no tiene nada que ver. Es que no tiene absolutamente nada que ver ni con el estatus, ni con el control, ni con el poder, ni con nada. Muchas veces al ceder en un momento puntual correcto, vas a tener incluso hasta más poder. Porque muchas veces, yo me acuerdo muchísimo en la universidad, un profesor, de estos profesores que te marcan mucho la vida, sí, que se tiró 6 meses haciéndonos talleres de aprender a cambiar el estatus cuando te encuentras con otra persona, sea con una mirada, con un gesto, con una frase, como tú mantener tu estatus, pero no dañar el estatus del otro. Y yo me acuerdo que yo decía cuando me hacían esos talleres, yo decía, qué locura, y ahora lo entiendo, y es esto, es aprender
a ceder a que yo te respeto, tú me respetas, y si tengo que dar un paso al lado, lo doy. Y al final convertir, como estoy diciendo, de una manera muy práctica, que me pase lo que me pase, me venga lo que me venga, ponerlo a mi favor. Y no luchar contra el sistema, que muchas veces estamos peleando contra el sistema. Cuando digo sistema, digo padres, digo hermanos, digo pareja, digo hijos, digo lo que sea. Entonces, dejar de pelearnos contra todo. Y para mí la clave de la aceptología está en ese concepto. Luego ahorita vamos a entrar en el tema un poco de que lo vamos a meter de la muerte y ahora meteremos, pero bueno, hablando de aceptología un Ojalá poco. hoy empecemos a hablar de la muerte, porque sin muerte aceptología del todo no funciona. Siempre quedará, y lo estábamos hablando antes en el preámbulo, algo que no termina de cuadrar. Exacto. Con lo cual es muy importante que, como nosotros además esto procesamos por conceptos y no con el cuerpo y las emociones como los animales, pues tenemos conceptos y es lo que crean la base de lo que nosotros creemos saber, con lo cual vamos a tener que hacer una gran revisión de conceptos para poder entrar en ese tema tan maravilloso, aunque algunos lo encuentren terrible, que es la muerte. Muy bien, Felipe, como siempre, pues dándonos el toque práctico, ¿no? Sobre todo no perder el tiempo y tal. Y además es que perder el tiempo y la energía vital en la naturaleza puede significar la muerte, ¿verdad? Es que además, al final la energía es lo único que tenemos real para poder actuar. Entonces hay que saberla utilizar, que es lo que hacen los animales realmente. Eso es lo que saben hacer muy bien los animales. Y además es que hay una cosa, y es que hay tiempo para todo. Sí, y hay una frase que a veces parece, darle tiempo al tiempo, no te preocupes, que hay tiempo para todo. Y como dicen los hindús, que no te preocupes, que al final todo saldrá bien. Y si no, es que aún no es el final, es que todo se va a solucionar, tú no te preocupes. Utiliza la energía en pro para que sea bien para ti, es un poco esa parte que es, insisto, lo que los animales hacen. Ellos no malgastan el tiempo en nada, en absolutamente. El animal que malgasta energía, seguro en la naturaleza muere. Sí. Seguro. Sí, no, porque son esencialmente energía vital reservada, de ahí que los conflictos en la naturaleza se den solamente si es estrictamente necesario, porque es una pérdida de energía vital, ¿no? Pero bueno, hasta ahora entonces, gracias Felipe, lo que estamos viendo es esto, ¿qué es lo inteligente? Me encuentro con un desbarajuste en mi vida, ¿vale? De cualquier tipo, un conflicto y tal relacional, así como Jorge hablaba y tal, una hecatombe y tal, a propósito de una decisión, y siempre va a tener que ver con las relaciones, es cómo es posible que yo sea correspondiente con esta situación que me está sucediendo, porque yo ya entiendo que es mi correspondencia, y qué tengo que aprender. Porque es la ley universal llamada la ley de la correspondencia, en la que entra a colación en aceptología de una manera brutal, es decir, es por ahí, ¿no? El es hacerse buenas preguntas. Y luego ponerlo a tu favor, que es, algunas cosas son bastante difíciles de poner a nuestro favor, pero sí que podemos ponerlas a nuestro favor en el sentido de que nos han puesto las pilas y tal para aprender. Es algo que nos pone las pilas para aprender o algo que nos pone luz en nuestra sombra en el momento en que hemos empezado un camino para desarrollarnos y aprender a ser felices, pues es interesante y tal que funcione en todo momento, cuando es agradable y cuando es desagradable. Y además es muy interesante, aquí estamos en estos momentos 31 personas, somos muchos los que estamos, no estamos solos, siempre podemos pedir apoyo, orientación, para eso estamos creando estos grupos, ¿no? Para que nadie se sienta solo ni se pierda por el camino, porque estamos todos los demás y tal que podemos aportar. Pero comprendo que puede haber situaciones muy difíciles de aceptar y si la vida nos ha puesto esos desafíos y tal, hay que ir a por ello. Y es es la mejor decisión que uno puede tomar. Y lo que ha añadido Jorge es fundamental, no es quedándose aceptado, sino iniciar acciones. Se requiere que uno inicie acciones, tanto cuando se encuentra con algo maravilloso como cuando no se encuentra. Uno puede en un momento dado maravillarse y quedarse un poco callado, pero aquí no estamos solamente para estar, sino para hacer. Y es muy importante,
Cuando has hablado, Jorge, sobre ese otro lado y tal, ¿no? Todos nuestros egos se han puesto contentos. ¿Sabes? Porque todos queríamos, ¿sabes? Poco menos que cortar en pedacitos al estafador y tal, ¿no? Sí, sí, sin duda. Pero eso es el ego. Pero no obstante, la persona firme, asertiva, que sabe poner límites y que en un momento dado se tiene suficiente respeto, pone un pleito y tal, porque no solamente están las leyes universales, sino que también están las leyes del hombre al servicio de las leyes universales. Y de eso se puede tirar perfectamente cuando la situación lo requiera. Y el poner límites y el que no te falten el respeto o el que no te roben, que no te estafen y tal, pues es perfectamente lícito que uno quiera iniciar acciones a propósito de ello. No solamente para denunciar, sino también para ponerse las pilas para empezar a tener otras correspondencias, ¿no? Ana, ¿qué tal? ¿Qué hay por tu linda cabecita? ¿Qué piensas? Espera que ha salido con los perros. Ah, que ha Un salido. minuto, ya Bueno, viene. muy bien. De acuerdo. Bueno, pues entonces voy a mirar a ver, vamos a ver cositas, esto que teníamos por aquí en el PowerPoint que veíamos el otro día, pero no, yo creo que voy a abrir más bien los PDFs que me han gustado más, me parecía más claro, ¿no? A ver qué estaba teniendo yo aquí. Tengo el tema de la paz, esto que es lo que nos hace invulnerables. Tengo la parte de la inutilidad del sufrimiento y a la vez también importancia del sufrimiento. Y por aquí he visto cosillas y tal que tienen que ver también con la muerte. Vamos a empezar un poco con la parte de cuando uno se puede encontrar invulnerable y por tanto no tenga que aplicar ningún tipo de aceptología porque está en un estado mental de aceptología, que es cuando uno tiene una absoluta paz interna y es un estado mental y emocional al que se llega. Vamos un poquito con ello, si os parece, y lo revisamos y voy a compartir pantalla. A ver si es esta. Eso es aquí. Estos documentos están realmente liberados de cualquier tipo de cuestión territorial, con lo cual si alguien quiere recibirlos y tal, pues que los pida, ¿de acuerdo? Entonces, una de las cosas que es muy bonita es saber que si nosotros empezamos a hacernos este trabajo, empezamos a ceder, empezamos a ser humildes, empezamos a intentar entender por qué ocurren las cosas que ocurren, qué grado de responsabilidad he tenido yo con respecto a lo que me está ocurriendo, porque está claro que he entendido que soy correspondiente con ello. Si uno consigue llegar a ese estado, uno está en un estado de paz. No está en un estado de guerra, ni de pelea, ni de defensa, ni de queja, ni de pataleta, es porque uno está en un estado de paz. Entonces, un estado de paz es el gran planazo del siglo. Es la gran maravilla, es lo que todos estamos buscando. Y cuando conseguimos las más pequeñas cuotas de paz, es cuando realmente podremos tener la capacidad de interpretar la realidad adecuadamente. Eso es lo bonito, es llegar a esto. Y a esto se puede llegar a través de la aceptología. Y entonces hay una serie de postulados aquí en negrita que pues vamos a ir leyendo. Por ejemplo, Mario, te vuelvo otra vez a traer con lo de la paz. Entonces dice que la paz no se consigue luchando contra el mal, ni tratando de imponer el bien. Qué interesante, ¿no? Indudablemente, ya lo comentábamos el otro día, que esa frase estúpida que hay que dice vamos a luchar por la paz, no deja de ser una paradoja absurda que bueno, mucha gente la tiene integrada y no se da cuenta que no se puede luchar por la paz, es imposible, siempre que uno está en lucha no está en paz. Entonces, ese es el reto. El reto es pues darse cuenta que, bueno, y además ahora estamos, si os habéis dado cuenta y veis, y ponéis la televisión y veis cómo está el mundo, cómo se está despertando una polaridad enorme en lo que está pasando en todos los países, ya no solo en España, sino en todos sitios. Entonces, esta polaridad pues va a generar pues conflictos. Entonces, ahora somos absolutamente responsables. Pero si partimos de la base, yo volviendo al tema de la alquimia del pensamiento y que existe un campo X, que sea, donde los pensamientos tienen esa dimensión, que existe como dimensión, aunque no la veamos, es una dimensión del pensamiento, somos responsables absolutamente de qué tipo de pensamientos estamos emitiendo a ese campo.
Entonces, nuestra responsabilidad de todas estas personas que estamos aquí intentando integrar conceptos y reflexionar sobre lo que es el bien y el mal y la vida y la evolución espiritual, pues somos de alguna manera responsables de emitir los pensamientos más honrados, más pacíficos, más amorosos que podamos a ese campo, porque corremos el riesgo de que esos pensamientos obtusos que gente o podemos emitir en algún momento, pues se pueden materializar. Entonces, fijaros la responsabilidad tan grande que tenemos todas las personas que estamos pues, intentando hacer un trabajo un poquito más bonito y mucho más de desarrollo espiritual. La responsabilidad tan grande que tenemos de emitir pensamientos de paz y de amor. Que así vamos a conseguir pues, un campo pues, donde no va a ser posible. Es que hay incluso gente que piensa que si solo un 10% o un momento determinado, imaginaros, por decir algo utópico completamente, que en el mundo todos los 7.000 millones de personas que hay no tuvieran en ningún momento un pensamiento de lucha, de guerra ni de eso, se acabaría cualquier conflicto en el mundo. Porque no te podrías bajar esa información, no existiría. Fijaros la Fíjate qué interesante, Mario, la siguiente negrita, ¿no? Que dice, porque bueno, llegar a un estado de vulnerabilidad, claro. en el cual hemos hablado de un proceso de sensibilización, es a lo que nos va a llevar el trabajo con claro, la pues eso, afectología. lo que hablamos. Pero ¿qué te parece esto que es muy interesante y tal, ¿no? Sí. Porque precisamente esto además va a herir, ¿entiendes? Ánimos de venganza, resentimiento, el ojo por ojo, diente por diente y todo este tipo de cuestiones que hacemos, que es eliminar lo que no nos gusta y tal para estar con lo que nos gusta, ¿no? Y dice, la paz es el resultado de la integración de extremos en conflicto y no de la eliminación de alguno de ellos. Claro, pues lo que se ha dicho siempre en psicología, integrar la sombra y la luz que tenemos todos, pues claro, todo forma parte de esa energía, porque en el universo solo es el amor. La verdadera realidad es el amor absoluto. Entonces, pues claro, la polaridad de cosas que nosotros interpretamos las dos cosas, las polaridades como cosas que deben ser llevarse al conflicto. Entonces, no, digamos, cuando uno tiene, y todos tenemos polaridad en nuestra forma de ver la vida y de interpretarla, entonces, pues tener la suficiente humildad de saber integrar que ni una cosa es cierta ni la otra tampoco, sino las dos a la vez y a la vez. Entonces, eso es un trabajo complicado de hacer y el que dice Felipe, ¿no? Ceder, y además siempre cede, siempre gana el que cede, eso está claro, eso lo tengo clarísimo, pero tampoco, como bien dice Jorge, no significa que no actúes, o sea, hay que, como tú bien has dicho, hay que, si no eres capaz de llevar a cabo las leyes humanas, no vas a ser capaz de respetar las leyes universales tampoco, entonces, pues evidentemente el primer trabajo que tenemos que hacer es respetar las leyes humanas, a veces unas son más legítimas que otras, pero bueno, hay que empezar por ahí. Y si no eres capaz de respetar las leyes humanas, pues vas a entrar en conflictos. Claro, es que además dice, si tu paz es el resultado de no enfrentar situaciones que te confrontas, entonces no tienes paz. No, claro. Porque dices, bueno, pues entonces ahora me hago anacoreta y tal, y así nadie me chupa la energía y tal, y entonces me voy ¿y qué es lo que ocurre? Es que no es lo mismo estar en paz que tener paz. Entonces, el trabajo de ahora es intentar tener paz, sea la situación la que sea. Estar en paz pues es muy fácil. Tú te vas por ahí con un cenovita, una anacoreta y te vas y te aíslas solo, y además, incluso si te llevas el conflicto contigo, porque hay gente que tiene conflicto y son lo que yo llamo gente agujero negro, que chupa la energía de cualquiera, al final terminan chupándose su propia energía también. Entonces, pues van a estar... Pues que la sombra se va contigo y se mete en la maleta. Efectivamente, hay gente como... ¿Y dónde está el instinto social? ¿Sabes? No. Ni hablar y tal, ¿sabes? Eso es castrarte, eso es trampa. Yo tengo un ser querido, un cuñado que es muy majo, pero es incapaz de estar a gusto, esté donde esté. Es inglés, ha estado en España. No, es que no, eso son huidas y tal, ¿no? Y siempre hemos leído en esta propuesta que vayas donde vayas, el ego se te meterá en la maleta. Efectivamente, entonces allá donde vayas, pero claro, todavía no tiene nivel suficiente de conciencia para darse cuenta que el problema lo lleva él. No es el lugar en sí donde esté, sino... Es que, claro, en Toledo la gente es muy rara, digo, en Toledo, la gente en Toledo es de cualquier tipo, hay mucha gente de muchos tipos. No, pues es que no, en fin. Entonces, esos son los grandes problemas
que por las que la gente va al médico. Uno de ellos es la capacidad o la incapacidad más bien de no adaptarse a donde estés. Entonces ahí tienes un problema serio. Entonces, bueno, pues la cuestión es que si se consigue llegar, esta es la buena noticia, esta es la esperanza, y esto es, bueno, ahora iremos con la inutilidad del sufrimiento, es que tener paz, no estar en paz, sino tener paz, es decir, haber alcanzado cotas de paz, le hace a uno invulnerable. Y al ser uno invulnerable, uno no es correspondiente y tal con situaciones catastróficas, lamentables, conflictos, insultos, cuernos, es decir, muchas de las cosas y tal que me han ido contando y tal, ¿no? Sobre resistencias a la aceptación, que yo comprendo que no es fácil. No es fácil, pero además nosotros somos imanes completamente. Entonces tu polaridad está de un lado, de un signo, pues vas a traer cosas pues, del otro signo. Entonces las vas a traer a tu vida. Entonces si tu polaridad es neutra, pues no vas a tener más que situaciones neutras, armónicas y que no te vayan a generar conflicto. Ese es el trabajo, es pura física. Y lo aceptas y lo aceptas. A mí cuando me contaron que las celosas éramos correspondientes con hombres infieles y tal, ¿sabes? Casi me da un perrifú, y tal, ¿sabes? Y es que es verdad. Es decir, de repente esto uno puede comprobarlo y tal, ¿no? Entonces uno lo que tendrá que para no ser correspondiente y tal, con que le pongan los cuernos en la traición es trabajarse los celos. Trabajas los celos, confiar en la gente y ya está. Pues si no vas a ver, si llevas un martillo a la Fíjate qué cabeza... planazo no carecer de celos, o sea, qué planazo, ¿sabes? Es decir, no, entonces ahí entonces es cuando se convierte uno en invulnerable porque ya no es correspondiente. Eso es lo interesante y es una ley física, es una ley física. Puro imán. Entonces, y luego también hay otra cosa importante antes de empezar con el sufrimiento. Dice, si compartes con quien tiene paz, estarás en paz. Es decir, que luego también hay una cuestión de acciones, como decía Jorge, y prácticas, como dice Felipe, que es esto, el prever, el ser previsor, porque es otra característica humana. Efectivamente. Es decir, el poder y tal, esto, poder ver cuáles pueden ser las consecuencias y eliminar y tal las que van a tener una consecuencia, porque es que las personas pueden en un momento dado estar en un estado de conciencia increíble y a los 5 segundos estar endiablados. Todos. O sea, pero como un tobogán, o sea, que nadie se crea muy espiritual si todavía no ha llegado a un estado mental de invulnerabilidad, porque puedes caer con un tobogán de repente, ¿no? Entonces, una de las cosas es prevenir. Efectivamente, anticipar, planificar, digamos, de alguna manera, pues... Y compartir con gente pacífica, con gente armoniosa. Elegir personas con las que uno no tenga que estar haciendo roles. Sí, huir de los agujeros negros, huir de las personas tóxicas. Todos nos convertimos en personas tóxicas. Pero sin embargo hay personas que no elegidas y tal, ¿sabes? Con las que son nuestros padres, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, que con los cuales, sin embargo, así que habrá que hacerse un trabajo. No se va a ir uno de rositas con la prevención, ¿no? Efectivamente, me decía Confucio, si te encuentras con un maestro, sigue su ejemplo, aprende de él, y cuando te encuentres con un canalla, pues pregúntate por qué. Te has encontrado con un canalla. Madre. De acuerdo, entonces, bueno, con esto y tal, pues podemos ver un poco, yo creo que hemos podido ver un poco más claramente, y Jorge, corrígeme si a lo mejor alguien tiene preguntas en el chat, y a qué estado se podría llegar si uno se comienza y uno es valiente para comenzar a hacerse este trabajo. Entonces voy a dejar de compartir un momento. Y si tenemos algún movimiento en el chat, Isa. Ajá. Hay movimiento de parte de Paloma preguntando o comentando que es muy complicado para ella entender este concepto de que no existe la injusticia, ¿no? Decía ella que puede entender en algún momento dado que uno es 100% responsable de lo que le sucede, pero no logra entender todavía cómo es posible que no exista la injusticia, ¿no? La comprensión de la justicia también es un estado mental. Porque en el estado mental, tercera dimensión y tal, todo es injusto y tal, ¿sabes? Es decir, en el sentido en que no hay equilibrio, hay desequilibrio y uno no entiende ni el por qué ni el para qué a las cosas le ocurren lo que le ocurren. Con lo cual, al no entenderlo, porque no nos podemos poner dentro de, vamos a decir, la biografía y el interior del cuerpo de alguien al que le está pasando algo y podemos opinar que es injusto, pero no va a dejar de ser una opinión. Y eso lo tenemos que revisar.
El alcanzar un estado, como decía Salvador Carrión, que fue mi primer profesor de eneagrama, decía que el eneagrama y todas las herramientas de desarrollo personal, en el fondo, y eso nadie lo decía, venían y tal para que el ser humano se enterara del concepto de la justicia, pero realmente del concepto de la justicia desde un estado mental justo. Nosotros somos injustos, o bien somos buenos o bien somos malos. Cuando somos buenos somos injustos y cuando somos malos somos injustos. Llegar al término del justo y tal, de ser justo, es entender la justicia. Y sí, comprendo que desde nuestra opinión de humanitos pequeñitos y tal, podemos opinar que las cosas son injustas. Y además está muy bien que las opinemos y tal, porque no podríamos conocer lo que es la justicia si antes no hemos conocido lo que es la injusticia. Que eso es también otra manera en la que se aplican las leyes universales para que nosotros, humanitos, ignorantes, además, esto aprendamos, que es por contrastes. Lo que se manifiesta es físicamente perfecto, aunque sea un disgusto terrible. Y tenemos que entender la objetividad de la ciencia y verificarla, porque si no la verificamos, claro, pues entonces estaremos metiéndonos de nuevo sistema. Es decir, hay que iniciar acciones, hay que investigar para poder llegar a ese estado de comprensión. Ahora bien, comprendo muy bien a Paloma, yo he estado enganchada muchos años y han salido los libros de leyes por las ventanas alguna que otra vez y tal, ¿sabes? En momentos terribles, ¿no? Pero he vuelto siempre a ellos. Y esto también nos ha pasado a Felipe, a Mario, a Jorge, a Ana y a mí. ¿Sabes? Es decir, que hemos podido en un momento dado tener contrastes, ¿no? Pero finalmente siempre volvemos y finalmente hemos vuelto ya definitivamente. ¿De acuerdo? Yo no sé qué tal nos habrá ido sin leyes y tal. Bastante mal, Isa, bastante mal que hemos decidido regresar, sí. Así es. Siempre hay un porqué y un para qué, claro que sí, Jolín. Muy bien, ¿alguna cosita más por el chat que antes de empezar con el siguiente tema? Parece que ya lo hemos bordado todo, Isa. Sí, bueno, lo hemos intentado y tal, ¿no? Pero bueno, es verdad que han salido frases muy bonitas. Y sí que me gustaría que nos acompañaras, Jorge, ahora con este nuevo PDF que estoy abriendo, que es el de la inutilidad y a la vez importancia del sufrimiento. Muy bien. Bueno, recordaba yo en una clase de leyes que tomé en algún momento un ejemplo que pusieron que me llamó a mí poderosamente la atención y creo que lo podemos relacionar muy bien con este tema, ¿no? Hablaban del creador de la receta del pollo frito de Kentucky Fried Chicken, de esta franquicia, bueno, asumo que es mundial, ¿no? Y que la mayoría de nosotros conocemos, ¿no? Y sobre todo de la famosa receta secreta, ¿no? De la receta secreta esta de la salsa, de los ingredientes secretos, que pues fue lo que le llevó al éxito que actualmente tiene esta cadena, ¿no? De comida rápida, ¿no? Y entonces, la pregunta que hicieron es, bueno, vamos a ver, ¿no? O sea, tú me dices que no debemos de luchar, que no debemos de ir como contracorriente, que no debemos de esforzarnos, que tenemos que fluir con la vida, ¿no? Pero yo entiendo que el creador de esta franquicia tuvo que visitar no un restaurante, ni dos, ni tres, ni 10, ni 20, ¿no? Creo que fueron cerca de 900 o más de 900 restaurantes donde él tuvo que ir y estar insistiendo y insistiendo y insistiendo, ¿no? Y cada vez que iba a un nuevo restaurante le cerraban la puerta y cada vez que iba a otro restaurante le cerraban la puerta. Y él, como estaba convencido de que su producto tenía esta excelencia o esta calidad, pues, siguió insistiendo y insistiendo y insistiendo y insistiendo, ¿no? Entonces, al final, después de muchísimo tiempo, después de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio, de muchas cosas, logró finalmente que fuera aceptada su receta y pues ya a partir de ahí viene toda esta historia, ¿no? De éxito que tuvo, ¿no? Y entiendo que además, pues el ejemplo de esta franquicia la enseñan en las escuelas de negocios, ¿no? Cómo tienes que perseverar, insistir, insistir y seguir adelante y no
desanimarte y vamos, y ya, y una y otra, 1000 veces si es necesario, ¿no? Y entonces, en esta clase de leyes, lo que comentaron con respecto a ello fue lo siguiente. Vamos a ver, en este caso, Kentucky Fried Chicken, por poner un ejemplo, porque no tengo la información precisa, le tomó quizá 15 años, ¿no? 15 años de esfuerzo, de constancia, de perseverancia, de lucha, de estar ahí, para que su receta pudiera ser conocida, pudiera ser aceptada y de ahí lograra él tener el éxito que tuvo, decía. Lo que sucede es que tal y como está configurado el universo, lo que busca, y eso te puede encantar a ti, Felipe, es la eficiencia, ¿no? Es que no perdamos tiempo y que no perdamos energía, ¿no? Y entonces dice, cuando tú te alineas con las leyes, cuando tú te alineas con el flujo de la vida, muy probablemente dentro de tu propia experiencia de vida ya estaba garantizado que Kentucky Fried Chicken iba a tener éxito. Y muy probablemente su éxito se encontraba aquí, o sea, muy cerquita, a lo mejor 6 meses después de que él inició, ¿no? Y a lo mejor él le tomó 15 años por esta terquedad y por esta lucha, ¿no? Y por estar un poco en contravía de lo que se le iba planteando, ¿no? Porque lo que decía el profesor de esta clase es, cuando tú te alineas con el flujo de la vida, ¿no? Cuando tú dejas de luchar, cuando tú dejas de pelear y de empecinarte con aquello que no te corresponde, muy probablemente el tiempo se acorte y no gastes toda esta cantidad de energía. Es decir, Kentucky Fried Chicken iba a llegar al éxito sí o sí. En este caso le tomó 13 años, pues le pudo haber tocado 3 meses, si se hubiera alineado con el flujo de la vida, ¿no? Entonces, ahí es donde retomo yo la inutilidad e importancia del sufrimiento, ¿no? El sufrimiento es muy importante, ¿no? Y va a ser totalmente relevante en nuestra vida simplemente para que nos demos cuenta de que es inútil, o sea, la vida tiene programado para nosotros a lo largo de toda nuestra experiencia de vida, vamos a decir que 10 aprendizajes. O sea, solamente son 10 cosas las que venimos a aprender aquí, ¿no? Y nosotros por tercos o por ir en contravía de las leyes, creamos, aumentamos esos aprendizajes a 20, 30, 40, 50, 100 o miles de aprendizajes, ¿no? Y ahí es donde se genera el sufrimiento, ¿no? Y porque Porque además va más fuerte para que aprendamos más sí, rápido, ¿no? correcto. Entonces, cuando tú te alineas con el flujo, entonces ahí es donde dejas de perder tiempo y dejas de perder energía, te vuelves eficiente. Entonces, el sufrimiento está ahí simplemente para mostrarte que por ahí no es. Es una señal, es una alerta, es un foco rojo que se te prende para decirte, hey, hey, que por ahí no es y que por ahí no es, ¿no? Es una bandera que utiliza el universo para decirte, oye, te estás equivocando, te estás desviando, que es por este lado. Pero como tenemos el libre albedrío, pues deja que nos equivoquemos el tiempo que querramos y las veces que querramos, ¿no? Ese es hasta que tú quieras, el tiempo que tú quieras. Sufrir es querer que las cosas que se están manifestando no se manifiesten. Así es. Creer Y, que sí, y se están manifestando. es querer que el cielo no sea azul. Bueno, pues, O que las manzanas caigan hacia arriba. sí, bueno, pues así es. Y es tremendo porque además como no sabemos que eso no es útil, porque si supiéramos que fue útil, e incluso a lo mejor tenemos la experiencia, porque las heridas emocionales y las estrategias que uno usa a lo largo de su vida dan lugar a decir que una vez medio funcionó. Sí, Pero sí, si sí. después de 10 veces ya no vuelve a funcionar, entonces pues es interesante plantearlo, valorarlo y revisarlo. En vez de querer que no sea igual. Es que no sé por qué me sucede siempre lo mismo. Gracias. Sí, Y seguimos, ¿no? Porque aquí lo que sí, sí, dicen es sí, eso, que sí, es que el sí. sufrimiento no modifica lo que está sucediendo, claro. Sí, si me permite, sí hay una Sí, claro, pregunta claro. que quisiera responderla porque viene mucho a colación, que dice, ¿cómo saber cuándo insistir en algo o dejarlo sin caer en la zona de confort? ¿No? Bueno, aquí tendríamos que meter un par de leyes adicionales, ¿no? Como es la ley del 2, la ley del 3 y la ley del 7, ¿no? La ley del 2 básicamente tiene que ver con preguntarle a la vida a través de la acción.
La ley del 3 tiene que ver con la terquedad o la perseverancia, ¿no? Es decir, que no insistas menos de 3 veces en algo que tú deseas para que tú puedas tener una respuesta, para que puedas saber si te corresponde o no te corresponde, ¿no? Y nunca más de 7 veces, porque entonces te estarías yendo completamente contra el orden del universo, ¿no? Pero para preguntar, la pregunta no se hace de manera mental, ni se hace verbal, dirigida hacia alguna entidad inmaterial, no, se hace a través de la acción, como ya habíamos comentado, ¿no? Es decir, hay algo que me interesa, bueno, pues adelante, inténtalo, haz una llamada telefónica, manda ese correo, acércate, pregunta, ¿no? Convoca. Verifica si efectivamente por ahí es, ¿no? Si tu respuesta es no, no quiere decir que sea un no definitivo, quiere decir que es un no en este momento, ¿no? O sea, en este momento es un no. Entonces tú puedes volver a intentarlo 3 meses después, 6 meses después, en algún plazo que tú consideres prudente. O puedes intentarlo en ese mismo momento hasta 3 veces, pero cambiando la La estrategia, cambiando metodología. la metodología, cambiando la forma como tú lo estás haciendo, ¿no? Si tú cambiando la forma en que lo haces, lo intentas durante 3 veces y la respuesta que recibes es no, ahí tienes una respuesta realmente bastante clara y bastante concreta de que por ahí no es. Pero si tú cambiando la metodología comienzas a ver que se destraba, aunque sea un poquito, entonces tú puedes ahí ver que por ahí es. A lo mejor lo que está sucediendo es que no se va a dar en el plazo de tiempo que tú pensabas. A lo mejor tú pensabas que va a ser algo muy rápido y a lo mejor va a ser algo un poquito más lento, ¿no? Que vas a tener tú que ir un poquito por los lados y todo, pero de eso trata un poco la vida, de ir leyendo las señales y de irte moviendo conforme vas recibiendo retroalimentación o respuesta a cada pregunta que tú haces actuando. Entonces, y además es que ya a partir de un momento dado en que uno empieza a verificar que pierde menos tiempo y pierde menos energía y por tanto se siente mejor y se incrementa el grado de paz, uno se está dando cuenta de que es por ahí, es decir, de que finalmente ha dado con la llave. Porque existen Claro. aduanas, existen llaves, existen metodologías, existen aciertos, existen errores, de los errores se aprende. Y tal, no, eso, por ejemplo, es algo que también nos tenemos que quitar de la pataleta, que es el tema de cometer errores. Es que si no cometiéramos errores no aprenderíamos. Es pataleta adicional al tema de aceptarse a sí mismo y tal, con sus luces y sus sombras y tal, ¿no? Que también va a tener y va a entrar a colación de todo esto, ¿no? Entonces Así decía es. Jorge, si tus problemas tienen solución, ¿para qué sufres? ¿No? Y si no la tienen, ¿para qué sufres? ¿No? Así es. Aquí a mí me gusta mucho cuando se aplica la lógica, porque entonces ahí ya sí que lo pillas y tal, ¿no? Pero las palabras que de repente nos llegan y tal con algún tipo de propuesta espiritual a veces nos turban, nos meten en un estado de conciencia, pero no terminamos de interpretarlas en lo que es nuestra vida cotidiana. Y nosotros tenemos un especial interés en que todo esto se baje a lo que es la vida cotidiana de todos y cada uno de vosotros, o al conflicto en el que estéis, o en la decisión que tengáis que tomar, o siempre la vida nos está poniendo retos y desafíos, ¿no? Entonces, interesante no perder tiempo y no perder energía. A partir de un momento dado uno puede decidir ya no perder más tiempo y no perder más energía y por tanto acortar, reducir los niveles de sufrimiento, porque hacia ahí íbamos, ¿verdad, Jorge? Sí, totalmente, totalmente, Isa. Esa es la idea realmente, ¿no? Esa es la idea. Además tampoco tiene ninguna influencia sobre lo externo para si me deja mi novio, por sufrir no va a volver mi novio. Es verdad, es verdad. Y algunos de nosotros creemos que además que el sufrimiento, no sé, tiene como una Tiene cualidad rédito, ¿no? redentora. Sí, 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 como que tienes derecho, ¿no? Que entre tanto más sufres, tengo más derecho a que me ames. No, no. Desgraciadamente no funcionan así las cosas. Y No porque tampoco es, sufra más va a regresar. y tampoco es, nadie, ¿cómo se decía el refrán? Es más santo quien sufre. Ah, así es, así es. Eso también está en el inconsciente colectivo, como decías antes. No sé quién decía algo, Felipe, ¿eras tú?
Ah, ya. Bueno, pero sin embargo sí que tiene utilidad, ¿no? Que es estos 3 apartados. Y si te parece, terminamos ya con el tema del sufrimiento y nos vamos a Sí, repasar un poquito la muerte y tal, porque son 3 cosas en las que vamos a incidir también los próximos miércoles, ¿no? Así como también las resistencias a la aceptación. Pero sí que quería yo que termináramos, si te parece, con esto. por supuesto. Aquí es donde está la importancia del sufrimiento, ¿no? Ya le habíamos comentado que mide el nivel de ignorancia que tenemos, ¿no? Mide el nivel de reactividad y mide el nivel eh, de confrontación que le hacemos al flujo que tiene la vida, la naturaleza, ¿no? Entonces, entre más vaya yo en contravía de las leyes, pues más sufrimiento vamos a tener y por ende más ignorancia tengo, ¿no? Entonces, nos sirve efectivamente para darnos cuenta de dónde realmente nos hace falta todavía comprender, de dónde nos hace falta todavía aceptar, ¿no? Evita que la evolución se detenga y ahí es donde también no permite que entremos en una zona de inercia, ¿no? En una zona de inactividad. ¿No? Entonces, cuando nosotros nos quedamos en una zona de inercia, una zona de inactividad, el sufrimiento que esto genera es lo que nos hace que nos movamos, es lo que hace que tomemos acción, es lo que hace que querramos hacer algo distinto. Entonces, para eso es para lo que está diseñado el sufrimiento, ¿no? Y también para facilitar el reconocimiento de la verdad, porque una vez que nosotros nos damos cuenta que el sufrimiento está ahí solamente, como les decía yo, como este foco rojo, como esta bandera que nos va de alguna manera a mostrar todavía aquello que me hace falta comprender, en esa misma medida quizá nos pongamos en la tarea de entender qué podemos extraer de esa experiencia para que el sufrimiento deje de formar parte de nuestra vida. Es decir, nos lleva al desarrollo personal, porque puede llegar a Así ser es, tal insoportable. cual. Totalmente, ¿No? totalmente. Es por eso que lo que decía Felipe de poner las cosas que son a veces aparentemente insoportables a nuestro favor, nos puede liberar de por lo menos unos días de sufrimiento. Yo una de las cosas en las que veo si mejoro o empeoro es cuánto me duran las pataletas. Si tú tienes derecho a tener una pataleta. La cuestión es que tus derechos terminan donde empiezan los derechos de los demás, es decir, no con eso drenes tu energía vital. Y luego, por otro lado, y tal, trata de que dure poco, porque estás mientras tanto llenándote de un torrente de neuropéptidos que son muy malos para la salud y entonces se pierde el tiempo. Entonces, si se pone uno científico y filósofo en vez de emocional, puede uno empezar a acortar el tiempo que te dura el sufrimiento y empiezas a no desparramar sufrimiento cuando estás sufriendo para que no lo tengan que padecer los demás. Entonces, esto es interesante, ¿no? Y no iba simplemente ahora que íbamos a cambiar de tema, solo que me surgió que, insisto, llevándolo, yo siempre trato de hablar de lo que por lo menos a mí veo que me funciona y como decía ahora Jorge y recalcó y tú también, que me gusta un poco ser bastante práctico y tratar de llevar esto a la vida, al día a día. Hay 2 palabras que para mí es como un termómetro que tengo que me sirven mucho para ver esta parte del sufrimiento y también lo veo en mí, pero pues también poniéndolo hacia los demás. Una palabra es la queja, es cuánto nos quejamos. Y parece que el termómetro de queja, eso marca mucho el cómo estamos. Y parece que justificar y argumentar las quejas nos lleva a que el ego diga sí, uy, que es bien, está bien justificado. Entre más nos quejemos, más sufrimos. Entonces, analicémonos cuánto nos estamos quejando de las cosas en la vida, da igual quién lo haga. Hay un libro de enneagrama que se llama el enneagrama ego reducción y hay todo un capítulo, hay 4 capítulos y tal, ¿sabes? Pero el primero que ocupa todo el libro es la queja. La queja, claro, es cuánto te estás quejando. Y luego la otra Y a mí palabra. me impactó además porque es un lenguaje absolutamente incomprensible y tal, pero bueno, ahí traté yo de entrar y tal, y ahí es donde vi a mi ego colocado en toda su dimensión. O sea, te quiero decir, era Yo un poco brutal. lo que cuando te estés quejando, saca el raciocinio y deja de quejarte. Y verás que cambia el chip. El problema es que lo razonamos y entonces lo justificamos. Y luego para terminar y cambiar el tema es lo de la preocupación, que siempre estamos preocupados y la preocupación por las cosas. Y a mí una persona una vez me dijo, una persona en el mundo de los caballos, me dijo, no se preocupe que si descompone la palabra es muy fácil. Está ocupándose antes de tiempo.
se está preocupando. Más bien, ocúpese de hacer las cosas bien hechas, gaste la energía necesaria que necesita ahora y verá cómo le va mejor. Bueno, pues hablando de desgloses de palabras, es muy interesante el desglose sufrimiento. Conferencia. Claro. Es decir, estoy interpretando la realidad de una manera incorrecta. Porque si la interpretara de una manera correcta, es decir, no desde mi punto de vista y desde mi película, pues a lo mejor me calmo y tal, ¿sabes? Lo entiendo, me parece interesante y me pongo las pilas. Y terminando un poco esto, hay una frase fuerte aquí, Jorge: el sufrimiento es el resultado de la falsedad. Así es. Tiene que quizás que ver un poco con lo que acabo de decir sobre la interpretación. Completamente, Isa, completamente, porque realmente ¿qué es verdad? Lo que funciona, ¿no? Y ¿qué es aquello que es falso? Pues aquello que no funciona, ¿no? Y en ese sentido, efectivamente, el sufrimiento es el resultado de la falsedad, porque es todo aquello que no funciona, que no Y nos es permita ahí ser y es ahí libres. donde el ego se va a poner nervioso, porque al ego no le gusta estar equivocado. Ujú. Así es correcto, es correcto. Es correcto. Y entonces aquí entra esta frase que comentas tú de que la verdad nos hará libres, ¿no? Que es una frase de Jesús que llevamos toda la vida escuchándolo, ¿no? Los que tenemos esta formación, ¿no? En el sentido de que la verdad nos permite generar en nuestra mente armonía, generar paz, ¿no? Porque dejamos de ser reactivos, dejamos de hacer la resistencia en la vida. Que esa es la parte interesante, ¿no? Dejar de resistirnos a lo que se está presentando, como ya lo habíamos comentado, ¿no? A las cosas que están sucediendo. No quiere decir que me tengan que gustar, y eso también lo hemos comentado, ¿no? Si no se trata de que me guste o no me guste, sino simple y sencillamente de que la realidad es. Esto es lo que se está presentando, ¿no? Sería más interesante, como comenta Felipe, uno, dejar de quejarme, ¿no? Y dos, bueno, ver y ahora qué hago yo con todo esto que tengo, ¿no? Ahí viene también el dicho de la sabiduría popular que si del cielo te caen limones, trata de hacer limonada, ¿no? O sea, bueno, pues es que esto es lo que ya tenemos aquí, o sea, entonces ahora, ¿cómo me hago con esta situación? Puede gustarme o puede no gustarme, ¿no? Pero en principio es lo que se está presentando, ¿no? O sea, eso es más que evidente, ¿no? Entonces, quizás sea mucho mejor en lugar de hacerle resistencia y poner a quejarme, el ver qué puedo hacer yo con esto que ya está presente en este momento. Muy bien, pues ahora vamos entonces con la muerte. Vamos a empezar a hablar. Me gustaría empezar a hablar contigo, Felipe, para que me hables de cómo se ve. Vamos a ir avanzando un poquito, ¿no? Para que todos podamos dar nuestro punto de vista y luego pondré el Word, pero en principio me gustaría que hicieras tú la introducción de qué es la muerte en la naturaleza. Bueno, retomando nuestras primeras charlas y partiendo de ese punto que hablamos cuando la ley de la naturaleza, pues hay un principio básico y un lema, y como dices tú en negrita está, que hay que tener claro, y es que todo lo que nace muere, y si no nace, pues no muere. Y entonces eso hay que tenerlo clarísimo, y entonces es un ciclo vital que existe y que a mí en el campo hay mucha gente, en Colombia lo dice mucho la gente en el campo, que la muerte es lo único seguro que tenemos. ¿Por qué tenerle tanto miedo? Eso dicen mucho los campesinos en Colombia, la gente así muy, muy de campo. Y es verdad que es lo Gente que único convive con la vida y la muerte, que es exacto. con lo que se convive en la naturaleza, ¿no? Siempre está, y allí te lo dicen muchos, y a la muerte no hay que temerle porque es lo único seguro que tenemos, y todos vamos para allá. Y uno dice, anda, mira estos con esta sabiduría de campo. Y realmente eso es la muerte, y uno aprende mucho en el campo y en la naturaleza de la muerte. Y respecto con los animales, ¿qué pasa con la muerte de los animales? Evidentemente, cuando un animal muere, dentro de, sea una manada, o sea, lo que sea, aquí entra una parte fundamental que hemos hablado muchísimo, y es que se activa inmediatamente la emoción de la tristeza, y el grupo entra en tristeza, entra en un momento de melancolía, de introyección, los ritmos bajan, comen menos, juegan menos, todo se ralentiza, por decirlo de una manera, y siempre sucede eso.
Y es verdad, y los animales... O sea, es un proceso natural que de repente comienza para dar lugar al final. Hablando de caballos, muere un caballo de la manada y evidentemente el ciclo de la manada va a cambiar, porque ese individuo tenía en la manada un rol que se necesita para que todos sobrevivan. Evidentemente ese cambio, la manada lo percibe, los individuos lo perciben, evidentemente todo cambia. Insisto, es que los ves que comen menos, beben menos agua, juegan menos, interactúan menos, ves a un caballo más triste, los ves más apagados. Vamos a decir que la tristeza no es un sentimiento. No, como emoción básica. Como emoción básica, corporal, natural, bella, ¿qué significa una pérdida? Sí. Entendida en la naturaleza y desde la etología, y estar como yo lo manejo, y todos me han escuchado que yo me traigo todo ahí, es la relantización, es la introyección de lo que está pasando. Es el momento de ponerme conmigo mismo y decir, ahora qué ha pasado. Y eso se necesita y es fundamental, y los animales lo hacen y pasan un momento de tristeza. ¿Qué pasa? Que la naturaleza y la vida sigue y tú no puedes estar triste por el ser que se murió 20 días o un mes. Ya no sería tristeza. Ya no es tristeza, ya se convierte, ya pasa a ser otra cosa, ya se convierte en el sentimiento, que ya sería otro tema. Entonces los Pero animales... que en la naturaleza no existe, claro. No existe, pasan unos, depende evidentemente, 2, 3, 4, 5 días. No voy a poner días porque esto no es cuantificable, pero pasan unos días. Pero es que a los pocos días la manada se reestructura, los individuos vuelven cada uno a coger el rol que había, cada uno no sé qué, y el que se fue, y cada uno se reestructura y sigue la vida. Y se abren puertas a otras cosas. El que era potro pasa a ser un poco más adulto y entonces comienza a buscar las potras de otro grupo y se reestructuran las cosas a nuevas ventanas. Es como que se cierra una puerta y se abre una ventana. Y eso es lo que pasa en la naturaleza. ¿Qué pasa? Que en la naturaleza es perfecto porque, seguimos insistiendo, no le meten el raciocinio, ni de por qué se murió, ni si lo voy a echar de falta, ni cuánto... El apego, Felipe. Entonces aparece, justo era lo que iba a decir, no hay apego. Ahí aparece el arte del desapego, que es que eso es un arte y eso es un curso entero de vida, y es que los animales no tienen el apego. Y cuando a nosotros hace poco se nos murió un caballo, y por supuesto uno como ser humano te llegas allí y te encuentras tu animal ahí muerto y evidentemente te da, pero son las mismas manadas la que te enseña y te dice, mira, ya no está. De hecho, es súper curioso que estando en el corral el caballo muerto, o sea, estando el cuerpo presente, ya no estaba el caballo, estaba el cuerpo, pero no estaba Chapu. Y la manada ya seguía su ritmo, triste, melancólicos, comían menos, ¿de qué? Pero ahí ya no estaba Chapu. Es como si lo hubiéramos montado a un camión. Eso me has contado que ha sido fuerte para ti. Ha sido como una revelación, ¿no? Y los seres humanos, la gente venía, claro, y la gente se ponía a llorar, el otro no sé qué, el otro no sé qué. Y la manada sencillamente es como si yo a Chapu lo hubiera montado en un camión y me lo hubiese llevado a otra finca. Se acabó Chapu y tú dices, pero que es una identidad y tal, claro. ¿no? La identidad no tiene por qué estar apegada a nada más que, es decir, no tener apegos y tal, sino simplemente estar y ser. Estar y ser. Ese es el camino del budismo, ¿no? Es decir, gracias Felipe, a esto vamos a estar volviendo y tal, porque he querido que comencemos el nuevo alcance de nuestra comprensión de la muerte, viendo primero lo que es natural y además es una ley universal, todo lo que nace, muere. Pero sin embargo lo que no nace, no muere. Entonces ahí te quería yo, Mario, y tal, ¿sabes? Voy a compartir un documento que nos hables de un par de puntos, porque de esto vamos a volver. A ver, aquí está. Que me ha gustado mucho más que lo que estaba escrito en nuestro PowerPoint, con lo cual pues... aquí habla, bueno, de lo que es la vida, ¿no? Porque para entender la muerte hay que primero entender la vida, ¿no? Y qué es lo que es la vida, ¿no? Lo que anima la materia. Y entonces, ¿podrías avanzar un poquito en esta concepción, Mario?
Efectivamente, bueno, pues no deja de ser siempre, yo creo que hoy en día podemos agradecer que la ciencia ya está investigando estos temas de una manera seria. Yo recomendaría que de determinados autores, nada sospechosos de ser unos cantamañanas, ni esotéricos, ni de eso, sino que, bueno, pues está ahí Pim Van Lommel, está Samparnia, que están estudiando estos procesos de experiencias de casi muerte. Bueno, lo que dice aquí, la vida anima la materia y no puede dudarse de su existencia. Pues efectivamente, lo que no nace no muere. Evidentemente, como bien decía Gerardo Smerlin, pues hay una serie de archivos, que es los que hablaban, el archivo de materia, y de los cuales en el archivo, la chispa divina, como queráis llamarlo, alma, ánima, lo que sea, pero que hay algo que mueve. Yo cuando ya he visto, por los años que tengo, ya he visto muchos muertos, y sé que esa persona cuando está ahí, está su cuerpo, no está la persona. Es lo que estaba diciendo Felipe. Efectivamente. No está ahí la persona ya. Ves que hay un cuerpo inanimado, un cuerpo al que le falta lo más importante, la esencia de esa cosita que la está moviendo durante toda su existencia terrenal, pero que ese ser, esa esencia ya no está ahí. ¿Dónde está? Pues bueno, hay muchas cosas que planteas con Vamos eso. a ir avanzándolo poquito a poco. Efectivamente, pero bueno, yo sí quería dar un mensaje de esperanza absoluta y de confirmación que, bueno, pues ya hay muchos artículos, muchos científicos, anestesistas, médicos que están investigando este tema y que dar la absoluta, yo bueno, tengo la certeza absoluta de que es un paso más, es un proceso, todo lo que nace muere, toda la materia vuelve a su ser, vuelve a su eso y la energía pues vuelve a campo y la conciencia es algo más que materia, mucho más que materia. Entonces tenemos algo que como no ha nacido, no muere, Efectivamente, que es y lo la que se materia, llama lo que anima la materia. y lo que sí se ha dado cuenta la ciencia es que, aunque sigue habiendo todavía posturas muy materialistas, la conciencia no es un epifenómeno de las conexiones nerviosas del cerebro. Al contrario, la conciencia es algo que está más allá de las conexiones nerviosas y que es el que integra y el que da vida y el que da ánimo y hace que se mueva el cuerpo y hace que se integre y que tengamos una, digamos, una experiencia y nos aprendamos y estemos llenando ese archivo de conciencia de información, de sabiduría. Ese es el tema y eso es lo bonito y eso es por siempre, siempre me veréis decir que hay que confiar en la vida, hay que confiar en todo porque es un proceso más. Es que yo lo asemejo a lo que puede ser pues un escenario holográfico en donde tú estamos aquí viéndolo, estamos absolutamente identificados con nuestro ego, con nuestro ser, con nuestro personaje que nos ha tocado vivir, pero que no somos eso. Y cuando viene la muerte, pues es una desintegración de esos personajes, el archivo mental se tarda en desintegrarse y el archivo del cuerpo pues se desintegra mucho antes. Entonces, bueno, pues hay O otros sea que archivos. podemos decir que incluso vamos a poder incluso llegar a conocer que esto es una separación de archivos de los que constamos, ¿no? Absolutamente. Entonces, todo se... Unos son nacidos, ¿no? Que si Claro, esos morirán, y otros son los archivos que contiene el ánima, es decir, lo claro, que esos anima la archivos, materia, que es la vida, ¿no? los archivos materiales vuelven a su sitio y los archivos espirituales pues vuelven a su sitio también. Entonces, digamos, hay una confluencia de archivos que se juntan para formar esta experiencia. Pero esto es un traje, como otro cualquiera, del cual estamos identificados mucho, pero que hay que irse desapegando de muchas cosas. Sí, Como tú bueno, dices, sobre todo es eso, vamos a hacerlo de nuevo práctico, y entonces una de las cosas que sí que sabemos por toda esta información es que vamos a morir y que nos estamos preparando para nuestra muerte y que la conciencia es la muerte, y que cuando Cristina Moreno y yo hacemos el programa de radio Un viaje sin retorno hacia la conciencia, es un viaje, es un retorno hacia el momento ese, ¿no? Del que, bueno, no lo conocemos, no tenemos la verificación de, vamos a decir, experiencial de lo mismo, pero sin embargo podemos empezar como a sentirlo, a verlo desde otro canal, que no tiene por qué ser el racional, que puede ser el sensorial, que puede ser el intuitivo, que puede ser... pues de momento nos vamos a quedar aquí porque, bueno, esto simplemente hay una frase muy bonita y tal para ya dejarlo todo muy esperanzador, que el verdadero significado de la muerte es tan hermoso como la vida misma.
Efectivamente. Para ya crear un estado de conciencia armonioso, para meternos de lleno, que nos estaremos metiendo el miércoles que viene y el siguiente en este tema, y poquito a poco, porque hay personas que además, pues a lo mejor es la primera vez que se encuentran con que se les va a hablar de la muerte, con lo cual sería interesante y suave, ¿no? Pero que está claro y tal, sabes que el ánima y tal es non nato. No, no, efectivamente. Y además no sabemos ni siquiera. Pero bueno, es algo esperanzador, absolutamente esperanzador. Y con una grandísima responsabilidad, claro. Y una grandísima responsabilidad, efectivamente, a la hora, por ejemplo, de hablar de ello y tal, sabes, nada más que desde nuestra intuición, desde nuestra experiencia de haber visto como tú y tal, y como Felipe, que había un cuerpo, no había ese que era. No, Y claro. eso es interesante y tal, porque eso sí que es una experiencia vivencial. Yo la tuve también y la he tenido con mi padre, ¿no? Es muy impactante, ¿no? Entonces me decía un amigo mío, queda el muñeco y tal, ¿sabes? Que has estado usando y tal, ¿no? Entonces la sensación del muñeco y tal, pues no dejó también de impresionarme. Pero bueno, de cara a que hay una diferencia entre la muerte en la naturaleza, que es sin ego, y la muerte entre los seres humanos, que tenemos ego. Y es al ego al que le da pánico la muerte, o siente ansiedad por la muerte, o realmente porque está identificado. Hay una identidad, una identificación, no una identidad, perdón, una identificación. Y esto es de lo que estás hablando tú sobre el apego. Efectivamente, eso así es. Esa identificación con el traje que tenemos y con todas Y con nuestra personalidad. y las Con posesiones, todo. Las creencias, sí, con sí, las sí. creencias. Cultura, Estamos colgados de un pirulí. pero que todo eso se desvanece y se da cuenta uno que no es lo importante. Y para terminar, Jorge, quisiera, que ya te lo he dicho, que hay también una cosa muy bonita y muy esperanzadora para terminar nuestra reunión, que es el tema de la tierra prometida. Pero voy a compartir para ello el PowerPoint, que te voy a tener que poner primero bien visible para que lo capte. A ver ahora. Un momentito. Cerrar, compartir. Aquí está. Y tal y como te pedí, ay, Dios mío, haznos algo poético y tal, sabes, que tenga que ver un poco. Esto, bueno, pues había alguien muy creativo que ha hecho que sea dificilísimo de leer, ¿no? Pero, ¿qué es esto de la tierra prometida? Cuéntanos algo Bueno, bonito, haznos sentir bien. pues sí, definitivo, completamente. Bueno, lo primero decir desde mi punto de vista, Isa, ya que tocaste el tema de la muerte, que pienso que la muerte es el mejor motor que también nosotros podemos tener, ¿no? Porque llegado a un punto de nuestra vida, ¿no? Que generalmente es pasada la segunda mitad, ya por ahí de los 50 años, ¿no? Uno es cuando ya uno comienza como a hacer la cuenta regresiva, ¿no? Ya comienza uno a contar ya no los años que lleva o los días que lleva, sino los que le quedan, ¿no? Y entonces a partir de cierto momento comenzamos ya a darle relevancia o a darle importancia a cosas que quizás en esa primera etapa no le dábamos relevancia o no le dábamos importancia, ¿no? A las cosas quizás más sencillas, a las cosas que tenemos más cercanas, que están a lo mejor a nuestro alrededor, familia, cosas pequeñas realmente, pero que son los que nos llenan de profunda paz y de profunda satisfacción en nuestras vidas. Comenzamos como a reconocer mucho más todo lo que tenemos y a ser mucho más agradecidos, a incorporar mucho más la gratitud en nuestras vidas, ¿no? Ojalá que ese fuera el desarrollo o la consecución de la experiencia de vida de cada uno de nosotros, ¿no? La tierra prometida vista desde esta, desde las leyes, desde esta información que estamos manejando de la septología, tiene que ver con el aceptar y asumir nuestra experiencia de vida como una experiencia de un profundo propósito de amor y de un profundo propósito de aprendizaje.
una experiencia en la cual nunca más en el universo va a existir una persona que se llame Jorge Mendoza. Nunca más va a existir alguien que tenga estas características, que tenga este cuerpo físico, que tenga esta psicología, que tenga esta personalidad. Nunca nadie más va a poder existir que de alguna manera vaya a representar o vaya a enriquecer la vida con esta experiencia que se me permitió a mí, por el tiempo que se nos permitió, ¿no? Pues sean 40, 50, 60, 80 o 100 años, por ese tiempo. Entonces, cuando nosotros asumimos la vida de esta manera, como les comentaba, entramos a un estado de profunda gratitud y entonces aprovechamos realmente las experiencias para lo que realmente son, que es como para pulirnos a nosotros mismos y para poder reflejar todas estas cualidades y todas estas virtudes y poder verterlas en el mundo. No es como para poder engalanar o para poder embellecer a la vida y al mundo con nuestra presencia, ¿no? Nosotros venimos aquí, por supuesto que para crecer, por supuesto que para aprender, para evolucionar, para desarrollarnos, pero no solamente para eso. Venimos para servir, venimos para amar y para llenar de amor el mundo. Esa es básicamente como yo concibo la tierra prometida, ¿no? Que no es un La sitio que está tierra en la que lejano, emana ríos de leche y miel. así es, y que no es un sitio que está lejano, que no está en alguna geografía, en algún punto geográfico, ¿no? De este planeta, pero ni siquiera tampoco en otro plano, ¿no? Se encuentra aquí en este momento, aquí y ahora, y depende de cada uno de nosotros el hacerlo presente. Entonces, bien, pues muchísimas gracias. La verdad es que nos hemos sentido todos muy bien, que era un poco porque hablar, son temas como comprendemos que son temas, pues incluso, no sé, por ejemplo, mi madre opina que hablar de la muerte da mala suerte y ay, hija, no hables de esas cosas y entonces se nos ha metido en una ignorancia sobre un tema que es natural. Yo cuando estudiaba antropología, que he estudiado mucho, hay tribus y tal que lloran amargamente cuando nace uno y bailan y ríen y cantan cuando muere alguien y tal, ¿sabes? Porque lo ven al revés, ¿no? Como bueno, vamos a ver lo que le espera, ya por fin se liberó. Con lo cual, pues hay concepciones y tal que pueden incluso formar parte de una cultura. A nosotros los seres humanos de la sociedad occidental sí que nos interesa meternos muchísimo más con el tema de la muerte de lo que estamos metidos, porque el estar en supervivencia más o menos fácil, o por lo menos no selvática, no nos hace preguntarnos sobre la vida y la muerte como se lo puede preguntar a alguien que esté muy en contacto con la naturaleza. Porque lo que le pasaba a esos campesinos, Felipe, a estas personas de la tierra y tal, es que han convivido con la vida y la muerte. Es decir, no es una cosa que sepan o dejan de... Probablemente no se hayan leído un libro en su vida y tal, pero saben de la muerte y de la vida porque han estado ahí viviéndola como algo natural. Y entonces nosotros nos hemos separado mucho los niños bien del planeta, como decimos a veces, de la naturaleza. Por lo tanto, y con la filosofía no hemos llegado muy lejos tampoco a alcanzar algo que sea para nosotros esperanzador o que nos tranquilice. En Oriente, sin embargo, hay mucha más cultura sobre la muerte y de ahí proceden todos los libros sagrados que hablan sobre la muerte. Entonces vamos a desmitificarla, lo primero, vamos a ir despacito porque no queremos abrumar, pero la aceptología sin muerte, el concepto muerte, no llega nunca hasta el alcance del que hablábamos al principio, ¿no? Llegar a un estado de aceptación, ¿no? Sin haber revisado y de alguna manera que forme parte también de la paz invulnerable que quieres alcanzar, hay que revisar el tema de la muerte. Hablaremos, Ana, el próximo día, porque ya tenemos que ir terminando, sobre la muerte de una mascota. ¿Qué tal, Ana? Que es que antes me parece que no estabas, igual tampoco estás ahora. Ah, sí. Sí. No, es que tuve que salir con los perros que se pusieron a ladrar. Sí, estoy por aquí. Sí, perfecto. Hablamos la próxima vez Porque es y cómo un episodio muy doloroso que vivimos sí. a veces, incluso trágico, ¿no? ¿Y cómo se lo tienes que explicar a aquellas personas? En mi caso, por ejemplo, los alumnos del colegio con los que pues, uno de mis perros tanto trabajó, que me viene esa tesitura y la verdad que pues es un tema muy interesante, la verdad.
Lo dejamos ahí para el próximo día. Sí, sí, lo vamos a hacer porque, bueno, porque no solamente es nuestra muerte, sino también la muerte de los demás, ¿no? Porque efectivamente las personas que han acompañado a gente a morir, yo he conocido muchas y tal, y en la época en que estábamos en la facultad había incluso un departamento y de voluntariado, ¿no? Nunca conseguí llegar a ello y tal, pero la gente que venía con muchísima paz, algunos de ellos, y a eso quería decir que había habido una muerte en paz. Y entonces hablé con ellos y sí que me hablaron de cómo morir y que cómo se aprende a morir, acompañando a morir. Claro que, bueno, y también se puede aprender a morir haciendo un fuerte trabajo sobre el desapego, ¿no? Y nosotros estamos apegados a nuestras mascotas, ¿no? Nos lo contaremos a nosotras, ¿verdad, Ana? Sí, 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 lo hablaremos porque estamos muy apegadas, bueno, yo por lo menos a mis mascotas y es un proceso, uff, Es qué un proceso difícil. muy difícil, muy difícil. Yo todavía no he superado la muerte de Mimi, o sea, te quiero decir, sigue entrándome tristeza. No, ya no es sentimental, pero todavía y tal tengo una cierta resistencia en un gato que Sí, tenía yo. Es decir, muchos que cuesta años. soltar, ¿no? A mí me recomendaron que dejáramos, es decir, que no hiciéramos tragedia cuando muriera nuestro padre, porque de alguna manera estamos afectando su proceso de disolución. Es decir, que es mucho mejor como tener mucha armonía, mucha paz, mandar mucho amor y así facilitamos el proceso, ¿no? Ojalá tengamos una maravillosa muerte, ¿no? Pero bueno, y vamos a decir que vamos a hablar sobre la tierra prometida que ya hemos hecho. Vamos a decir unas últimas palabras a todos. Lo primero, muchas gracias por haber estado aquí. Felipe. Gracias Isa y gracias a todos por estar acá y es un tema muy apasionante el de la muerte que como bien dices vamos a ir tocando poquito a poquito, pero es un tema que es muy, muy, muy bonito y yo simplemente dejo que a mí una de las cosas que más me enseña haber estudiado leyes, complementarlo con toda esta cosa de la naturaleza y todo esto, yo la lección que siempre me llevo es que tenemos que aprender a morir en vida. Es un poco lo que hay que ir haciendo en este camino para llegar a ese día que sabemos que vamos lo más descargaditos Hombre, el posible. desapego va a significar pérdida, con lo cual va a significar tristeza y en el fondo va a significar muerte. Claro, pero entonces Claro que sí. aprender a morir en vida. Muy Un bien, beso a muchas todos. gracias. Mario, bueno, pues nos vamos despidiendo hasta el próximo miércoles. Claro que sí, pues desearos una semana estupenda hasta que nos vamos a ver y bueno, pues dejaros aquí con esta esperanza de lo que es y que es el gran reto de la vida y la única certeza que tenemos, pero con esperanza. Ya veréis. Muchísimas gracias. Sí, no, Aquí. porque además es muy esperanzador poder hablar de ello con naturalidad, con ciencia en la mano y con otros sentidos diferentes y tal que no sean solamente los conceptuales. Jorge. Bueno, pues yo también a repartir esperanza, Isa, a repartir esperanza, porque yo creo que es lo que todo mundo necesitamos, ¿no? Yo simplemente decir que se puede, que no pasa nada, que todo el tiempo nos estamos equivocando, pero que siempre hay una nueva oportunidad, cada día es una nueva oportunidad. Entonces, bueno, pues hay días mejores que otros, ¿no? Hay días en que estamos muy bien, hay días en que lo pasamos fatal, pero afortunadamente el día tiene solo 24 horas y mañana será un nuevo día y tendremos una nueva oportunidad. Entonces, vamos con ello, es Es muy perfectamente sabio que posible. durmamos los seres humanos, ¿verdad? Porque es que es Definitivamente. agotadora esta vida y tal, ¿sabes? Si no durmiéramos y tal, yo creo que ya nos habríamos muerto todos y tal, nos hubiéramos colgado un pino. Bueno, todo esto para dar un toque de humor y que veáis que nosotros aprenderemos a reírnos de nosotros mismos porque somos los primeros que necesitamos toda esta información también para tranquilizarnos, como siempre decimos, ¿verdad, Ana? Sí, es así. Nada, es un tema muy, muy interesante, de verdad, muy bonito, muy interesante y que creo que hace falta trabajarlo más y investigar mucho más sobre él y darle la naturalidad que hoy en día creo que no se le da al tema de la muerte. Muy bien, y para todos un beso enorme. Nos vemos el miércoles que viene, si no antes con muchos de vosotros que os veo por aquí. Que paséis una magnífica velada y hasta el próximo día. ¡Mua! Hasta pronto. Adiós.